continente asiático, conectando a China con un gran número de países, incluso de África y Europa. Sus diversas rutas iniciaron a trazarse en el siglo I a.C. y comenzaban en la ciudad de Chang'an, actualmente en China. Claro. El término ruta de la seda fue creado por el geógrafo alemán Ferdinand Freiherr von Richthofen en 1877. Si bien la seda le dio su nombre, una gran cantidad de productos viajaron de este a oeste gracias a las famosas caravanas. Nuestro viaje inició en la ciudad de Estambul, quizás la más mágica de nuestro recorrido, pues de sus más de 15 millones de habitantes, 2/3 viven en la parte europea y el resto en su parte asiática. Esta es la única ciudad en todo el mundo que está asentada en 2 continentes. Estambul. El Palacio de Topkapi o Palacio de la Puerta de los Cañones es el más representativo de Estambul. Su construcción en el más puro estilo otomano se inició en 1459 por orden del sultán Mehmed II y fue el centro administrativo del imperio hasta 1853. En su interior posee diversos edificios y hermosos jardines para solaz disfrute de las mujeres del harem. El Palacio de Dolmabahce fue el primer palacio de estilo neobarroco europeo y fue construido por el sultán Abdul Mejid I entre 1842 y 1853 a un costo de 5 millones de libras de oro otomanas, equivalentes a 35 toneladas de oro. 14 de esas toneladas fueron usadas simple y sencillamente para adornar su techo. En este palacio pasó sus últimos años Mustafa Kemal Atatürk, el fundador y primer presidente de la Turquía moderna. Santa Sofía, la mezquita de Santa Sofía o de la Divina Sabiduría fue construida entre 532 y 537 y funcionó como basílica patriarcal ortodoxa hasta 1453, pero al caer Estambul bajo el dominio otomano fue convertida en mezquita y así permaneció hasta 1931. En 1935 el edificio fue convertido en museo, pero muchos fieles musulmanes aún rezan en ello. Capadocia. Al centro de Turquía se encuentra la región de Capadocia. Es una planicie que fue cubierta de lava por los volcanes. Con el tiempo, el agua y el viento erosionaron el suelo, formando estas extrañas torres llamadas las chimeneas de las hadas. Las puntas negras que se observan por ahí es lo que quedó de la lava, ¿sí? Y como eran de estructura muy blandita, pues aprovechaban los habitantes desde la época inmemoriales para excavar ahí sus viviendas y hacían especies de aldeas de tipo cavernícola. Esto estuvo en función hasta el siglo pasado, cuando Atatürk, el modernizador de Turquía, pidió a la gente que dejara de hacer uso de ellas y construyó una gran cantidad de multifamiliares por toda Turquía. Vale. Capadocia fue refugio de los primeros cristianos, quienes allí excavaron las primeras iglesias cuyas primitivas pinturas aún se pueden apreciar en buen estado. Incluso hay ciudades subterráneas como la de Derinkuyu, capaz de albergar a 10.000 habitantes con todo su ganado y cosechas y con abastecimiento de agua corriente. Con esta imagen de la casa donde pasó sus últimos días la Virgen María, acompañada por el apóstol San Juan en la región de Éfeso,
terminamos nuestro viaje por Turquía para pasar a la hermosa República Islámica de Irán. Cabe destacar que fue el país más seguro que visitamos y con la gente más educada y amable que entrega su corazón a los viajeros. Irán, lo que es la antigua Persia, fue tierra de grandes guerreros, de mujeres hermosas que sedujeron inclusive al conquistador Alejandro Magno, y de poetas que nos legaron obras inmortales, como Omar Khayyam, a quien quizás nos tocó leer durante nuestros años de estudiantes, y cuyos restos descansan en esta tumba en la ciudad de Nishapur. No sabíamos. El santuario del imán Reza. La cultura persa sucumbió ante el imparable avance del Islam, cuya influencia se observa en la soberbia arquitectura de sus edificios, tanto seculares como religiosos, como es el santuario del imán Reza, complejo que permanece abierto las 24 horas para dar abasto al enorme número de peregrinos que lo visitan, ya que es el segundo lugar más sagrado ubicado en la ciudad de Mashhad. De su pasado guerrero da testimonio esta fortaleza construida por el rey Karim Khan en la ciudad de Shiraz, cuna de las uvas del mismo nombre con que se obtienen vinos que son apreciados alrededor del mundo, pero cuya elaboración, como la de toda bebida alcohólica, está prohibida en Irán. De su pasado preislámico, cuya religión es el zoroastrismo aún hasta nuestros días, sobreviven algunos poblados cuya arquitectura es de tierra, como es la parte antigua de la ciudad de Yaz, donde se desarrollaron ingeniosas soluciones para sobrellevar las extremas condiciones climáticas. Un ejemplo son estos badgirs o torres de viento que mantienen las construcciones frescas en lo más arduo del verano. También construyeron grandes redes de canales subterráneos para bajar el agua desde las montañas cercanas y distribuirlas por toda la ciudad. Pues bien, en este punto hemos llegado a la bellísima ciudad de Isfahán, cuyo lema, sin ser tan pretencioso como el de Farrar, de capital del mundo, es Isfahán, la mitad del mundo. Y así lo presume su enorme plaza Naksh-e-Jahan, o Plaza del Imán. Pues en su mezquita que se ve acá al fondo, que es la mezquita de los Tiernes, ahí yace los restos del ayatollah Ruhollah Khomeini, que es el padre de la revolución islámica que dio paso al actual Irán en 1979, año en que también esta plaza fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Plaza del Imán. La Plaza del Imán fue en un tiempo un hipódromo y cancha de polo. Actualmente es una plaza comercial donde uno encuentra objetos maravillosos, pero también cuenta con un bazar, con el Palacio de Ali Kapou y esta magnífica mezquita del jeque Los Toyán, dedicada exclusivamente para la oración de las mujeres. Aquí termina nuestro viaje por Irán para dirigirnos al maravilloso Uzbekistán. Bien, por ahí se nos brincó una imagen y ya estamos ahora sí ya en Uzbekistán. Seguramente todos hemos escuchado el nombre de Genghis Khan o Genghis Khan, pero no el de Amir Timur, el último gran conquistador nómada de origen turco-mongol, también conocido como Tamerlán, quien fue un gran líder militar y político que unificó a Asia Central bajo la bandera del Islam en el siglo XIV. Esta religión la adoptó después de escuchar los argumentos de los sabios tanto cristianos como judíos. Él consideró que el Islam era la mejor religión para ellos.
El imperio de Amir Timur, en poco más de 20 años, el cojo, decían el cojo, porque sí estaba realmente cojo, como era apodado, formó un imperio en Eurasia que abarcaba poco más de 4 veces el tamaño de México, desde la India y Rusia hasta Turquía. Y cuando el recuerdo de Genghis Khan estaba aún fresco en sus mentes, su solo nombre horrorizaba a los europeos, aunque sus campañas de conquista las dirigió a los 4 puntos cardinales. La capital de su imperio siempre fue la ciudad de Samarcanda. Tras poner la puerta de la ciudad de Khiva, es como ser arrancado de este siglo para ser transportado al siglo 9 o 10, a un escenario del libro de las 1001 noches. Según la leyenda, Khiva fue fundada en el lugar en el que Sem, el hijo de Noé, cavó los pozos Keivá, y desde el segundo milenio antes de Cristo fue ocupada por conquistadores persas, griegos, árabes, mongoles y uzbecos. ¿Ahí fueron los pozos? Khiva fue una ciudad estratégica en la ruta de la seda, lo que le permitió acumular grandes riquezas. Fue también un importante centro cultural y religioso, como lo muestran sus numerosas mezquitas y madrazas, escuelas donde se estudia el Sagrado Corán. Actualmente Khiva es una ciudad museo abierta al turismo y que nos lleva de sorpresa en sorpresa. Aunque las mujeres conservan su tradicional vestido, como pueden ver, se puede también observar cómo la modernidad occidental las ha impactado cuando se les ve con bolsas de almacenes comerciales o usando sus teléfonos celulares. Pero eso sí, a la menor sonrisa o señas aceptaban tomarse la foto con nosotros y nosotros con ellas. Bueno, aquí concluimos la visita a esta ciudad para pasar a la ciudad de Bujará. Allí en la ciudad de Bujará encontramos esta estatua. Esta estatua es de Nadrun Hotia, hombre sabio muy famoso entre los musulmanes, quienes durante siglos han contado sus anécdotas y bromas por su humor o bien por ser historias llenas de significado y sabiduría, como esta. El usurero del pueblo, nos contaron allá, cayó a un estanque y pedía auxilio, pero nadie lo ayudaba porque lo odiaba. Llegó Nasruddin y le mostró una moneda de oro diciéndole: es tuya, ven por ella. Y raudo y veloz como pudo salió del estanque. La reflexión es: la avaricia tiene alas. Esta es una madrasa en que forma parte del complejo arquitectónico religioso llamado Pro y Kalan Kalan, también en la ciudad de Bujará, que se distingue por su peculiar arquitectura, pues en lugar de los clásicos azulejos de todas las mezquitas hasta entonces visitada, su belleza de filigrana se obtuvo a base de construirla con ladrillos, dándole un sobrio y distintivo toque. Un acercamiento a su minarete nos permite admirar la exquisitez de sus acabados, que la elevan realmente a una categoría de obra de arte. Pues bien, aquí concluye nuestra estancia en la ciudad de Bujará, donde dejamos muy buenos amigos, en cuyo hogar fuimos agasajados con el mejor plov, el platillo nacional, para trasladarnos en el tren Afrosiab hasta Samarcanda a una velocidad de hasta 260 kilómetros por hora. Samarcanda es sin duda la ciudad más hermosa de Uzbekistán y fue el objetivo esencial de nuestro viaje hacia Asia Central. Como dije, fue la capital del imperio de Amir Timur y es allí donde descansan sus restos, en este mausoleo, junto con los de su familia, y en cuyo interior
encontramos que estaba profusamente ornamentado con oro y espejos, siendo motivo de gran veneración para los uzbecos. Si la plaza del imán, que ya vimos en Isfahán, es hermosa, el complejo de Registan es simplemente sublime, con sus madrasas y mezquitas. En ese momento supimos que estábamos frente a la cereza del pastel, ante nuestro sueño de la niñez hecho realidad, y en el que habíamos coincidido desde entonces mi esposa y yo, porque Samarcanda desde entonces vivía en nuestra imaginación. Es una verdadera lástima que por la falta de tiempo no podamos disfrutar de sus detalles arquitectónicos. Y luego la iluminación. Pero sí se ve, mira. Sí. Muy cierto. Cuando nuestras vidas coincidieron, descubrimos que la palabra Samarcanda ejercía en ambos la misma fascinación, atracción, y ahí nació la idea de este viaje. Y como ven, si Registán es una joya de día, de noche sus destellos son deslumbrantes y nos faltan adjetivos para transmitirles la experiencia que en cuanto a Uzbekistán, aquí concluye para viajar a Kazajstán. Turquestán, cuyo nombre literalmente significa tierra de los turcos, formó parte de la ruta de la seda y fue nuestro primer destino. De la ciudad original, que tuvo gran prosperidad, solo queda este enorme mausoleo que Amir Timur hizo construir para que en él descansaran los restos de Hoya Ahmed Yasawi, famoso místico fundador de la corriente sufista dentro del Islam, además de gran poeta, cuya influencia aún pervive en la literatura de las lenguas turcomanas. El edificio se proyectó para que fuera una joya de la arquitectura musulmana, pero nunca fue concluido. Sin embargo, es un importante centro de peregrinación y para los musulmanes visitarlo 3 veces equivale a una visita a la sagrada ciudad de la Meca, por lo que en la época reciente fue construida esta mezquita que se llama la Puerta de Masala. Para recibir aquí donde llegan ahora a rezar, aunque todavía van y rezan en la original, pues es incómodo porque es un museo y está la gente pasando constantemente de un lado a otro. Bueno, después de visitar esto y ver que nomás había aquel mausoleo y esta mezquita, nos dimos cuenta que nuestro viaje estaba por concluir y así fue que nos dirigimos a la ciudad, a nuestro punto final, la ciudad de Almaty. Almaty es una ciudad moderna de corte occidental ubicada al pie de unas montañas que son como la continuación de los montes Himalaya, con sus nieves eternas que en cada invierno hacen bajar el termómetro muy cerca de los 20 grados negativos. Su nombre significa manzana del abuelo o tierra de manzanas, pues se supone que de allí procede esta fruta tan cercana a nosotros. Como pueden observar, la pulcritud de esta ciudad es sorprendente. Vimos incluso niños de preescolar cargar una bolsita para su basura luego de consumir algún alimento y buscar un bote donde depositarla. Otro aspecto sorprendente fue el orden que guarda la gente para transitar, pues incluso en los parques están señalados los sentidos para caminar. La inculcación de valores es fundamental desde la infancia, como podemos observar con esta maestra hablándoles sobre los héroes de la Gran Guerra Patriótica o guerra contra los nazis. La educación. También como parte de su educación cultivan tanto el aspecto físico como el mental. Como cambia de sombrero. Igualmente, Según la región, se va gran cambiando de respeto por sombrero. sus tradiciones. Y pues aquí terminó nuestro viaje a las puertas de China, pues estuvimos como de aquí a Villa Ahumada, en sus fronteras.
pero no había ni caminos para llegar hasta allá, ni ciudades que visitar. En conclusión, podemos afirmarles que en cada uno de estos países nos sentimos mucho más a gusto que en Europa. Son países, en especial Irán, sumamente seguros y además con costos más bajos en comparación con México. Pues esperamos que les haya gustado esta experiencia, que la hayan disfrutado, que haya sido de su agrado, y pues muchísimas gracias por su presencia. Bravo, bravo. Qué bonito. Y qué buena muchas presentación. gracias. Es un deleite escucharlos, muchachos. Gracias, Héctor. Gracias, Martita. Enseguida les vamos a tener una presentación musical para quedan cordialmente invitados. ¿Okay? Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Héctor. Gracias, Martita.